Bueno, muchas gracias en realidad por permitirnos y generar este espacio que nos parece súper valioso a todos y a todas, y la verdad que hay un montón de caras amigas, así que la verdad que es muy lindo poder estar acá. Bueno, yo quisiera arrancar, en principio, porque no quiero dejar de decirlo, que me parece que la ley de medios, que fue una ley profundamente democrática, por lo menos la ley más democrática que creo que tuvimos, que se discutió en las distintas provincias, en foros, la verdad que una ley que fue tan democrática desde la raíz, ¿no? Con participación de organizaciones políticas, sociales, educativas, que haya sido anulada parcialmente, por lo menos mediante decretos, la verdad que es indignante. Quería arrancar en principio con esa definición. Y en segundo lugar, en realidad lo que quería plantear en este nuevo debate tiene que ver, arrancar desde la definición, ¿no? Digamos, yo ahí me anotaba, pensar la comunicación, ¿cómo la pensamos? ¿No? Si la pensamos desde la hegemonía o la pensamos la comunicación desde la periferia, ¿no? Y me parece muy interesante la idea de esto de pensar la comunicación desde la periferia. Si nosotros pensamos qué son los derechos humanos son los derechos que tenemos todos y todas por el simple hecho de ser personas. Sin embargo, no todos vamos a poder ejercer esos derechos de la misma manera, de la forma plena. A algunos sectores sociales les va a costar más ejercer sus derechos. Y en ese sentido yo quería focalizarme en dos grupos, ¿no? En dos sectores amplios, masivos, ¿no? El INADI plantea que la principal causa de discriminación en nuestro país es la pobreza. Entonces me parece que en el ejercicio de los derechos humanos y la comunicación como un derecho humano, las personas en situación de pobreza puntualmente les va a costar particularmente ejercer ese derecho. Entonces me parece que uno de los objetivos debería ser ver cómo hacemos para promover que las personas en situación de pobreza puedan ejercer el derecho en forma más plena posible. Y en ese sentido hay una publicación interesante que también tenía oportunamente el INADI, que planteaba justamente, el grupo anterior tenía que ver con la violencia institucional, que el caso prototípico de la discriminación a las personas en situación de pobreza tiene que ver con asociarlos al delito, ¿no? Entonces, a las personas en situación de pobreza les va a costar más ejercer sus derechos, se los va a asociar al delito, van a tener menos herramientas para poder comunicarse. El otro grupo, que me parece muy importante, que ya lo tenía la ley de medios, que es sobre el cual me parece que hay que profundizar las políticas públicas, tiene que ver con los pueblos originarios, ¿no? Y también quiero citar otro trabajo interesante, que es un estudio que hizo en su momento la UBA, que planteaba que el 56% de los argentinos y argentinas tenemos sangre de los pueblos originarios. Es decir, más de la mitad de nuestra población tiene sangre de los pueblos originarios. Sin embargo, si pensamos la comunicación desde esa centralidad, muchas veces esas comunidades, esos pueblos, son invisibilizados. Entonces, ¿por qué yo planteaba esto de pensar la comunicación desde las periferias? Porque justamente hay un discurso hegemónico, clasista, ¿no? Con una mirada muchas veces eurocéntrica, que se produce en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una mirada de la realidad. Y justamente si pensamos la comunicación como un derecho humano, lo que tenemos que hacer es ver la forma de poder empoderar a esos colectivos que les va a costar más ejercer su derecho para que lo puedan ejercer de la forma más plena posible. En ese sentido, y me sobra un minuto que se lo voy a regalar a alguien que lo quiera, me parece que es importante poder desarrollar políticas públicas activas, ¿no? Para promover, digamos, que estos dos grupos, las personas en situación de pobreza y los pueblos originarios, puedan ejercer su derecho de la forma más plena posible. Yo pensaba, pero así como en borrador, pensar la necesidad de desarrollar en los barrios precarios, ¿no? La posibilidad de que haya radios, en canales de televisión, señales, ¿no? Que algo se avanzó, digo, pero profundizar en ese camino. Lo mismo en relación a la comunidad mapuche, concretamente acá, o a los pueblos, ¿no? De otras partes del país, donde también se avanzó, hubo todo un recorrido muy interesante. Desde acá tuvimos la suerte de acompañar con la compañera Magali la inauguración de una radio, ¿no? De la comunidad mapuche en el norte neuquino. Digo, pero eso es todo ese camino, que es un proceso largo, un proceso que lleva tiempo, me parece que requiere un Estado presente que defienda con políticas públicas esos desarrollos. Y por último, me parece esencial que esos desarrollos tienen que tener un acompañamiento de evaluación. Entonces, también me parece importante desarrollar un observatorio, ¿no? Que pueda analizar
justamente esto, la comunicación como un derecho humano, ¿no? Y cómo se garantiza ese derecho para todos y todas. Bueno, gracias.